Vamos a resolver el ejercicio 4 de la relación. Como podéis observar, se trata del amplificador inversor que hemos visto en teoría. Es esa configuración que ya vimos en teoría, cuya ganancia a su v ya obtuvimos, analizamos este circuito y obtuvimos que su ganancia era menos R2 partido R1, que la ganancia de este amplificador, de este circuito, solo dependía de estas dos resistencias, de R2 y de R1. Por tanto, en este circuito ya podríamos calcular cuál es esta ganancia. Fijaros, 10K partido 1K, pues menos 10. Esa sería la ganancia de este circuito. No obstante, en lugar de utilizar esta ganancia, vamos a hacer los cálculos desde cero, como vimos en teoría. Pero, por lo pronto, pues según lo que ya sabemos de teoría, la ganancia sería esa. Por lo tanto, una de las cosas que nos piden, que es la tensión a la salida, V sub O, pues ya podríamos calcularla directamente con esta ganancia. Fijaros, V sub O sabemos que es la ganancia por la entrada, la tensión de entrada. En este caso, la tensión de entrada son 5 voltios. Por tanto, aquí a la salida, lo que tendremos es menos 10 por 5 voltios igual menos 50 voltios. Bueno, pues antes de empezar a analizar el circuito, con lo que ya sabemos de teoría, ya sabemos que esa tensión a la salida va a ser menos 50 voltios. Ojo, menos 50 voltios. La tensión la estamos midiendo entre este punto y quiere decir que hay menos 50 voltios aquí con respecto a este punto. Es decir, que habrá en este punto 50 voltios menos que en este. ¿Vale? Bueno, es decir, que aquí hay menos 50 voltios respecto a masa. Bueno, pero en lugar de utilizar lo que ya sabemos de teoría, vamos a analizar otra vez completamente este circuito para ir obteniendo las corrientes y las tensiones que nos piden. Porque lo que nos piden en este ejercicio es que obtengamos cuánto vale esta corriente I sub 1, cuánto vale esta corriente I sub 2, cuánto vale esta tensión V sub O, la corriente I sub O y esta corriente I sub X. Bueno, pues vamos a ir analizando paso a paso este circuito para obtener esas corrientes y esa tensión. En primer lugar, ¿cuáles eran los pasos que había que hacer para analizar un circuito que contenga amplificadores operacionales? Bueno, pues el primer paso era comprobar que existe realimentación negativa, porque en caso de que no exista, nada de lo que hemos visto es válido. Bueno, pues en este caso existe realimentación negativa porque tenemos aquí una rama que comunica la salida de nuestro amplificador operacional con la entrada inversora. Y eso significaba que había realimentación negativa. Bueno, pues el primer paso ya se cumple. Segundo paso, una vez que hemos visto que hay realimentación negativa, es aplicar la restricción del punto suma. Y el tercer paso, una vez que hemos aplicado esa restricción del punto suma, ya podremos calcular todas las corrientes y tensiones del circuito. Porque el amplificador operacional, una vez aplicada la restricción del punto suma, bueno, ya como que no nos aporta nada. Bien, ¿cuál era la restricción del punto suma? Bueno, pues eran dos reglas que imponía el amplificador operacional sobre cualquier circuito en el que estuviese él con realimentación negativa. ¿Cuál es la primera regla? Bueno, la primera regla es que las corrientes de entrada por los terminales de entrada del amplificador operacional iban a ser 0. 0 amperios por aquí y 0 amperios por este otro circuito, por este otro terminal. Bueno, eso por ahora mismo no nos hace falta. Y la otra restricción del punto suma, la otra regla, bueno, lo que nos dice es que la tensión en el terminal inversor es exactamente la misma que la tensión en el terminal no inversor. Es decir, que en uno de los dos terminales se estará imponiendo una tensión y el otro terminal automáticamente adquiere esa tensión. ¿Cuál de los dos en este caso? Pues fijaros, en uno de los dos ya estamos imponiendo una tensión, en este de aquí. Estamos conectando ese terminal directamente a masa, con lo cual masa son 0 voltios, estamos imponiendo 0 voltios en ese punto. Ojo, no confundir, esta es una de las reglas de la restricción del punto suma. La otra que hemos visto antes, la de las corrientes, que aquí haya 0 amperios, no tiene relación con que esto sean 0 voltios, ¿vale? Aquí en vez de haber 0 voltios, si este terminal lo hubiésemos puesto aquí un generador de tensión como otro ejercicio que hemos visto de 5 voltios, pues en este terminal, en vez de haber 0 voltios, habría 5 voltios, pero la corriente de entrada seguiría siendo 0 amperios, ¿vale? Son dos cosas completamente distintas. Cuidado que ahí es una cosa en la que se suele confundir bastante gente, ¿vale? Bien, pues en este terminal estamos poniendo 0 voltios. ¿Eso qué implica? Que por la restricción del punto suma, en ese otro punto también habrá 0 voltios, ¿vale? Entonces, en este punto hay 0 voltios. Bien, ya hemos aplicado las dos condiciones de la restricción punto suma. A partir de aquí ya podemos ir analizando el circuito. Pues muy fácilmente, fijaros.
A la entrada tenemos 5 voltios, lo estamos poniendo con un generador de tensión, lo que quiere decir que en este punto tendremos 5 voltios desde ese punto hasta masa. En este terminal de la resistencia, por lo tanto, hay 5 voltios entre este punto y masa, y en el otro terminal de la resistencia acabamos de comprobar que por la restricción del punto suma hay 0 voltios directamente. Bueno, pues ya sabemos la tensión que cae en la resistencia. En esta resistencia de un K está cayendo una tensión de 5 voltios menos 0, pues 5 voltios. Bueno, pues según la ley de Ohm, esa resistencia entonces está imponiendo esta corriente I1 que va a pasar por ella. Fijaros, I1 no es más que la tensión que cae en la resistencia, que hemos visto que es 5 voltios, partido por el valor de la resistencia, que es 1 kiloohmio, es decir, 5 miliamperios. Perfecto, pues ya conocemos la primera de las corrientes que nos piden, 5 miliamperios. Bien, ya sabemos que esa corriente I1 es 5 miliamperios, esa corriente va a llegar a este nodo de aquí, y como vimos en teoría, bueno, pues la corriente ya sabéis, según la ley de Kirchhoff, puede irse por esta rama o podría irse por esta otra. Pero, por la restricción del punto suma, hemos visto que por esta rama no puede ir corriente porque a la entrada de nuestro amplificador operacional no puede entrar ninguna corriente. Por lo tanto, toda esa corriente I1 subirá por aquí arriba, ¿vale? Pues esa corriente I2 que nos piden es exactamente igual que I1. Bueno, eso ya lo vimos en teoría. En teoría, cuando analizamos este circuito, este amplificador inversor, ya vimos que esa corriente I2 era igual a I1. Bueno, pues lo acabamos de ver nuevamente. I2 igual a I1 igual a, pues que acabamos de calcular que eran 5 miliamperios, con lo cual ya tenemos también la corriente I2. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues como veis, a la hora de analizar circuitos que contienen amplificadores operacionales, siempre va a ocurrir que al aplicar la restricción del punto suma vamos a conocer o una corriente o una tensión. A partir de esa corriente calcularemos una tensión, a partir de esa tensión calculamos una corriente, a partir de esa corriente calculamos una tensión, así continuamente. Bueno, pues hemos calculado esta corriente I1 a partir de la tensión que caía en R1. Ahora esa I1 es la misma que I2. Y ahora, a partir de I2, podemos calcular qué tensión cae en esta resistencia R2. Por la ley de Ohm. Está circulando una corriente I2 de valor 5 mA en una resistencia R2 de valor 10 kiloohmios. Por lo tanto, sabemos qué tensión cae en esta resistencia. Es decir, I2 por R2. 5 mA por 10 kiloohmios, pues 50 voltios. Bien, pero ojo, cuidado con el sentido de la corriente. La corriente es en este sentido, por lo tanto, caerá una tensión mayor en este punto de la resistencia que en este otro. Quiere decir que aquí habrá más tensión que aquí. Bien, lo que nosotros queremos averiguar, el siguiente paso, igual que vimos en teoría, es la tensión en este punto. ¿Qué tensión hay en ese punto? Pues fijaros, es V sub O, coincide con V sub O. La V sub O que queremos averiguar será la tensión que hay entre este punto y masa. ¿Qué tensión hay en este punto? ¿Cómo se calcula esa tensión? Bueno, pues la tensión en ese punto sería la tensión que hay en este punto menos la que caiga en la resistencia por el sentido de la corriente, ¿vale? Cuando analizamos una malla, sabemos que la tensión que caería en este punto de la malla sería la que hay aquí menos la tensión que caiga en la resistencia. Bien, pues, ¿qué tensión hay justamente en este punto? En ese punto, lo hemos visto antes, 0 voltios. Bien, pues V sub O es justamente 0 voltios menos la tensión que cae en la resistencia, que es I sub 2 por R2. Y esto de aquí es 50 voltios. Por lo tanto, 0 menos 50 voltios, VO es menos 50 voltios. Bien, bueno, pues eso ya lo habíamos averiguado antes. Ya lo conocíamos, como lo habíamos visto en teoría, sabemos qué ganancia había, sabemos la tensión a la salida del circuito y ya sabemos que VO es menos 50 voltios. Lo vamos a poner por aquí otra vez. Bien. Pensad qué implica esto, ¿vale? Que en este punto haya menos 50 voltios quiere decir que hay 50 voltios menos que en masa, ¿vale? Es decir, que en masa, en este punto aquí hay 50 voltios más que en este otro punto. Bien, ahora nos piden averiguar I sub O. Y además que demos un valor con este sentido de la corriente I sub O. Antes de nada, pensad en qué sentido realmente iría la corriente en este circuito. Si hemos dicho que en este punto hay 50 voltios menos que aquí,
la corriente en realidad, por la resistencia RL, iría en este sentido, de donde hay más tensión a donde hay menos. Pero bueno, nos están pidiendo que calculemos esta corriente I sub O en este sentido. Lógicamente, por tanto, ahora I sub O nos va a salir negativa, porque sabemos que realmente la corriente por la resistencia irá en ese sentido. Bien, ¿cómo se calcularía I sub O? Bueno, por la ley de Ohm. I sub O sería la tensión que cae en la resistencia. Si la I sub O la estamos definiendo en este sentido, hay que coger la tensión entre este punto y este, desde este punto a este otro, ¿vale? La tensión desde ese punto a ese punto, es decir, los menos 50 voltios que nos sale. Pues menos 50 partido la resistencia RL, que es un K. Por lo tanto, esto nos sale menos 50 miliamperios. Perfecto. Pues ya tenemos la corriente I sub O. Y como hemos visto antes, nos sale negativa. ¿Por qué? Porque la estamos tomando en este sentido. Y si en este sentido nos sale una corriente negativa, nos quiere decir que en realidad tendríamos una corriente en este sentido positiva. ¿Vale? Bueno, todo depende de cómo cojamos el sentido de la corriente y la polaridad de las tensiones. ¿Vale? Nos saldrán tensiones, corrientes negativas o tensiones, corrientes positivas. Si nos sale negativa es que en realidad es en el otro sentido. Bueno, y por último, nos queda conocer esta corriente I sub X. Fijaros, nos dicen qué corriente sale del amplificador operacional. Nos están diciendo hacia afuera. ¿Qué corriente sale? Bueno, ¿realmente saldrá alguna corriente? Fijaros, la corriente I sub 2 que llega a ese nodo en este sentido y vale 5 miliamperios. Y nos están diciendo también, acabamos de averiguar, que la corriente I sub O que saldría del nodo es menos 50 miliamperios. Es decir, que realmente habría una corriente que entra al nodo. Bien, esa corriente que entra al nodo I sub O más la corriente I sub 2, lo que haría en este nodo, según la ley de las corrientes de Kirchhoff, es que si por aquí entra una corriente de 50 miliamperios y por aquí entra una de 5, para allá se iría una de menos 55, de 55 miliamperios. ¿Vale? Si por aquí va una de 50 y por aquí va una de 5, hacia allá iría una de 55. Pero hacia afuera, saliendo del amplificador operacional, pues en realidad podríamos poner que va una de menos 55 miliamperios. Bien, esto de forma más analítica, más matemática, ¿cómo se resuelve? Bueno, pues por la ley de las corrientes de Kirchhoff. Si decimos que por aquí va una corriente I sub 2 de valor 5 miliamperios, I sub 2. Y por aquí sale una corriente I sub O de menos 50 miliamperios, pues esta sería saliente. ¿Y cuál es la otra que entra al nodo? I sub X. Vale, pues I sub 2 más I sub X igual a I sub O. Las corrientes entrantes al nodo son iguales a las salientes. ¿Vale? Y nosotros porque la hemos dibujado así, pero luego ahora el signo nos dirá cuál es el sentido real de las corrientes. I sub 2 con ese sentido es 5 miliamperios, I sub X no lo sabemos, y I sub O con este sentido saliente nos están diciendo que es menos 50 miliamperios. Menos 50 miliamperios. Bien, pues ahora despejamos la I sub X, nos llevamos la I sub O al otro lado y resulta que I sub X es igual a I sub O menos I sub 2, es decir, menos 50 menos 5, menos 55 miliamperios, ¿vale? Entonces, como veis, para aplicar la ley de Kirchhoff de las corrientes solo es, como vimos en el tema 0, definir un sentido de las corrientes entrando o saliendo del nodo, como nosotros queramos, y después veremos si esa corriente que hemos averiguado, si nos sale negativa, es que en realidad es en otro sentido. I sub X nos acaba de salir negativa, menos 55 miliamperios, es decir, hemos dicho que entra al nodo y no ha salido negativa, con lo cual quiere decir que está saliendo del nodo y entrando en el amplificador operacional una corriente de 55 miliamperios. ¿Qué explicación tiene esto? Bueno, es muy sencillo. Nuestro amplificador operacional, por la restricción del punto suma y por su funcionamiento, va a imponer a la salida esa tensión de menos 50 voltios. ¿Vale? Porque lo que está imponiendo es una ganancia de tensión de menos 10 voltios. Como a la entrada tenemos 5 voltios, a la salida tiene que haber menos 50. Y el amplificador operacional lo que hará es proporcionar corriente o absorber corriente de manera que se cumpla justamente eso, que a la salida haya esos menos 50 voltios.
En este caso, como hemos puesto una resistencia de carga de 1K, pues que haya menos 50 voltios a la salida quiere decir que tiene que circular una corriente ISO de, pues lo que hemos averiguado, de menos 50 miliamperios. Es decir, de 50 miliamperios en el sentido de entrada al amplificador operacional. Más los 5 que venían por aquí, pues el amplificador operacional está absorbiendo 55 miliamperios de corriente, están entrando por la salida del amplificador operacional 55 miliamperios de corriente para que se cumpla eso. Y él va a hacer que se cumpla eso en cualquier condición. Imaginaros que aquí a la salida, en vez de haber una RL de 1K, lo que hay es una RL de 2K. En ese caso, ¿cuál sería la corriente ISO? Pues la corriente ISO sería, si aquí son 2K, pues esto sería justo la mitad, sería menos 25 miliamperios. ¿Eso qué quiere decir? Que habría una corriente de 25 miliamperios en este sentido, entrando por la salida del amplificador operacional. Con lo cual, esto en vez de ser 55 miliamperios, entrarían pues 25 más los 5 que vienen por aquí, 30 miliamperios. El amplificador operacional absorbería por su salida 30 miliamperios para hacer que se cumpla que a la salida hay menos 50 voltios con esa resistencia RL. Imaginaros que ahora RL en vez de ser 2K son 10K. Con lo cual, menos 50 partido 10, lo que hay, la corriente ISO sería menos 5 miliamperios. Eso quiere decir que por aquí va una corriente de 5 miliamperios más las 5 que vienen por aquí, estaría absorbiendo la salida del amplificador operacional una corriente de 10 miliamperios para que se cumpla esto, ¿vale? Entonces, el amplificador operacional a la salida, igual que vimos por ejemplo en los diodos, que el diodo absorbe la corriente, deja pasar la corriente que sea necesaria para que entre sus terminales caigan 0,7 voltios, pues aquí en el amplificador operacional ocurre algo parecido. El amplificador operacional hace que la ganancia sea menos 10, es decir, que en este caso con una entrada de 5 voltios que la salida sea menos 50 voltios, y se la ingenia para que ocurra eso. Entonces absorbe o proporciona corriente por su salida para que ocurra eso. Da igual la corriente o la que tenga que absorber o que proporcionar, ¿vale? Entonces esta corriente ISO-X, como vemos, no la hemos analizado en las transparencias en teoría porque en realidad no nos importa. Porque a nosotros lo que nos importa es que nuestro circuito a la salida va a imponer esa tensión. Esa tensión debido a esta ganancia de menos R2 partido de R1, en este caso menos 10. ¿Vale? Entonces ya hemos analizado este circuito y hemos calculado las corrientes y las